Hola familia, esto es lo que a veces veo de los vídeos que las familias me mandan en el caso de que me manden vídeos mirando cuentos con sus hijos. Veo esto. Esta no es una familia real, es una familia de banco de imágenes, pero la situación sí que podría ser perfectamente real. Un papá o una mamá o una abuela mirando un cuento con un peque, muy peque, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tú miras cuentos con tu hijo, por cierto? ¿Qué edad tiene? Cuéntamelo en comentarios, ¿sí? ¿Qué vemos en esta situación que es tan bonita? ¿Qué cositas bonitas vemos aquí? Por supuesto, vemos que el peque está súper relajado y el papá también está muy relajado y estamos todos muy bien, pasando un ratito muy agradable, mirando cuentos. Eso ya es todos los puntos que queramos, ¿sí? Eso ya es fantástico. Pero vamos a ponernos en la situación de querer impulsar el lenguaje del peque. Que realmente tengamos un peque que le está costando hablar o que hayan desafíos comunicativos y que usamos el momento del cuento para impulsar el lenguaje. Entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces hay un ajuste que tenemos que hacer aquí. Hablaré de un ajuste principal y luego de más cosas a tener en cuenta. Hay un ajuste que podemos hacer y que lo hablo con las familias cuando les veo que están en esta posición, como hemos visto en el vídeo. Otra posición muy típica es tener al peque aquí en nuestro regazo y tener el cuento aquí delante así, ¿no? Entonces el peque está mirando para adelante el cuento y yo también, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy detrás de él. Él no me ve a mí. Y aquí está la cosa. Queremos vernos. Queremos vernos la cara. Yo quiero verle la cara al peque para ver lo que le está interesando y cómo está reaccionando a la historia. Y quiero que me vea a mí, porque los peques adquieren el lenguaje mirándonos la cara y mirándonos la boca. Te voy a dejar más información sobre esto en la descripción del vídeo, algunos recursos que saldrán en este vídeo. Entonces, vamos a hablar de este primer ajuste, que lo acabo de decir, y de unas cuantas cosas más a tener en cuenta. El primer ajuste es la posición. Cuando usamos momentos de cuentos para realmente impulsar lenguaje y lo que queremos realmente es que el peque esté activo y exprese, queremos estar en una posición que podamos vernos las caras y podamos ver el cuento, que estemos así. Vemos caras y cuento, ¿sí? Eso por un lado. ¿Qué más cosas importantes en el cuento? La actitud del niño. Ahora lo voy a comentar. Segunda, la manera de contar el cuento por mi parte, el adulto. Y la tercera, la comunicación no verbal, más allá de las palabras, más allá de lo que realmente decimos. Vamos a estos tres puntos. La primera ya lo hemos dicho, ¿eh? Ese sería el ajuste principal, que nos podamos ver, la posición. Entonces sería, el segundo sería el tema de la actitud del peque. Vamos a ver si le está interesando, dónde está llevando su atención, sus ojos, su mirada, su dedito, está señalando, está expresando cosas. Todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en función de eso vamos a podernos adaptar mejor a la mirada del cuento. No es solo yo contando el cuento, ni mucho menos, sino que es el peque activo realmente. Y activo e interesado, eso lo vamos a saber viendo su actitud, viendo los gestos que usa el peque, si está señalando, si está mirando, viendo si está expresando, si hace vocecitas. Todo esto lo vamos a tener muy en cuenta. Vamos a estar nosotros con los ojos y las orejas bien abiertas para luego poder, sí, expresar algo nosotros también, ¿vale? Entonces, el tercer punto sería nuestra manera de contar. No me voy a extender, pero básicamente diría tres maneras de contar el cuento o de, no de contar, sino de usar los cuentos, ¿vale? De todo esto hablo con muchísimo detalle en otras publicaciones, talleres específicos que hago sobre esto. Ayer mismo en un club de madres hablamos de los cuentos para favorecer el lenguaje de los peques y eran mamás con bebés, o sea, con niños muy pequeñitos. Y tengo un curso que va sobre esto, en los cuentos para que tu peque hable, ¿vale? Porque no es lo mismo comprender y recibir información que hablar. Entonces,
Las tres maneras, la una es contar el cuento yo. Lo cuento, no lo leo, lo cuento. Muy bien. Estamos favoreciendo la escucha, que nos escuchen la voz, que escuchen el lenguaje, capacidad de atención, de espera. Segunda, leerlo tal cual es. Muy bien. Vamos un paso más allá en el sentido de que lo primero, cuando contamos, ya lo tenemos también, porque nos están escuchando, atención, capacidad de entender una historia, pero además usamos un lenguaje especial, porque no es igual como yo hablo que lo que está escrito en un cuento. Los cuentos están pensados de una manera especial, con un vocabulario especial, incluso algunos tienen como rimas. Por lo tanto, está muy bien leerles cuentos desde pequeños, pero vamos a tener que ver qué capacidad tienen de entender y escuchar un cuento leído. Vamos a tener que ir poco a poco. Pero la tercera manera es la que en realidad recomiendo a todas las familias y especialmente a las familias con peques con realmente dificultades en el lenguaje expresivo, que están hablando muy poquito. Aquí lo que queremos es que el peque lidere, que el peque exprese lo que tenga que expresar, que nos muestre lo que más le interese de ese cuento. Y ahí nos adaptamos. Nos adaptamos a lo que el peque le interesa, no tanto a lo que a mí me interesa ni a lo que el cuento va, sino que al peque le interesa algo en concreto de esa página, allí que vamos. ¿Vale? Te voy a dejar recursos para que puedas seguir investigando sobre esta tercera manera de mirar cuentos, que es la que muchos estudios de este tipo de interacciones adultos con niños para favorecer el lenguaje en los contextos naturales, que es lo que hago yo, nos indican que esa es la manera más efectiva para que el peque hable, no tanto la comprensión, por supuesto, que va por delante, ni la atención, que también, pero que el peque exprese, porque quizás el peque ya está escuchando bien la historia, ya, pero no dice mucho. ¿Cómo hacemos que diga? Pues hay muchas maneras, ¿vale?, para potenciar la expresión, pero la primera es seguir lo que el peque ya nos está comunicando, sea con sus gestos, sus miradas, sus vocecitas, sus palabras. Eso es lo que nos interesa para poder añadir nosotros lenguaje a eso. Y el último punto, que sería el cuarto, sería la comunicación no verbal. El lenguaje no solo son palabras que decimos, es muchísimo más. Y te quiero mostrar un gráfico. Vuelvo a la presentación de antes y el gráfico sería, aquí, el gráfico sería que de toda la comunicación, el 55% es el lenguaje corporal y las expresiones faciales. El 38% es el tono de voz y la entonación y todo lo que viene de nuestra voz. Y el 7% son las palabras. Te pongo un ejemplo. La palabra sí. ¿Tú crees que es lo mismo si te digo la palabra sí escrita, S-I? Si la vemos escrita sola, diremos, vale, pone sí. Pero si te la digo, puedo decir sí, puedo decir sí, puedo decir ¡ah! Sí, puedo decir sí, puedo decir mm, lo puedo decir de muchas maneras y tienen significados completamente distintos. Pues el lenguaje no verbal es muy importante para el lenguaje verbal. Es decir, el lenguaje verbal es más importante incluso que el verbal, pero como mínimo lo acompaña. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer de corporal, más gestos cuando miramos el cuento, acompañar con gestos. Por ejemplo, hay una serpiente y hacemos la serpiente, hay un conejito y hacemos el conejito. Ponemos lenguaje corporal y expresiones faciales. Nuestro hijo le va a interesar. ¿Qué es lo que queremos? Que nos mire más, que se fije más, que le interese más. Igual con la entonación. Si yo le cuento un cuento con un tono muy monótono o con un tono que hace entonaciones, sorpresa, pausas, pausas para que el peque tenga su espacio también, pues vamos a mejorar muchísimo esta experiencia del cuento. En descripción te voy a dejar recursos en los que hablo más sobre estos temas. Tengo un vídeo, por ejemplo, que hablé de esto y puse un ejemplo yo contando un cuento de dos maneras diferentes para que vieras la diferencia.
Pues esto con nuestros hijos es súper importante. Resumen del vídeo de hoy. 4 puntos importantes, 4 que se me han ocurrido, ¿vale? Al ver esta interacción de este peque con su papá mirando un cuento. 1, la posición, que nos veamos las caras y que podamos ver el cuento a la vez. ¿Sí? La posición. 2, la actitud del peque, cómo es. Por lo tanto, nosotros fijándonos en él también. 3, la manera de yo contar o usar el cuento, que hay 3. Contarlo como quiera, leerlo o adaptarme al peque y liderar, o sea, que él lidere la experiencia del cuento. Y 4, la comunicación no verbal, corporal y voz. Eso acompaña el cuento, acompaña la comprensión del niño y, por supuesto, impulsa su lenguaje. Por favor, coméntame qué es lo que te ha parecido interesante, qué es lo que tú estabas haciendo a la hora de usar los cuentos con tu peque, que te está funcionando, que no, que vas a hacer algún ajuste. Cuéntamelo, compártelo con las otras familias y nos enriquecemos todas. Y nos vemos en un próximo vídeo.